Muchas veces hemos escuchado que ser egoísta es algo negativo y que deberíamos siempre anteponer las necesidades y sentimientos de los demás primero. También nos han enseñado que ser buena persona significa sacrificarte constantemente por los demás y solo priorizarse a uno mismo cuando ya ayudaste a los demás. Pero déjame decirte que ser egoísta es de lo mejor que te puede pasar, la mejor decisión que puedes tomar es ser egoísta. Y obviamente que no me refiero a no compartir algo con alguien o simplemente al significado de la forma negativa de ser egoísta, sino simplemente anteponiéndote a ti primero en muchas situaciones. Y es que ahora os voy a contar un poquito pues mi historia, porque yo vengo de ser alguien no egoísta, de ser people pleaser, que people pleaser, para los que no lo conozcáis, es básicamente siempre intentar satisfacer las necesidades de las personas primero, siempre asegurarme de que las personas estén bien, de que se sientan bien antes que yo. Eso es ser people pleaser y yo he sido de verdad muchísimo tiempo. Tengo 25 años, ya me quería hacer más mayor. Tengo 25 años y de 24 para abajo han sido bueno, sí que es verdad que en mis 20 he intentado como, porque me he independizado, he intentado como pensar por mí misma, pero sí que es verdad que hay cosas que si tú no te pones realmente a leer, a investigar, a ir a terapia, no te das cuenta de que hay cosas que ya tienes de por sí, en plan has ido creciendo y han sido cosas que te han ido inculcando que indirectamente tú has normalizado y que piensas que te hacen bien, pero que no. Entonces ha sido como un proceso bastante largo de darme cuenta, pero ahora os voy a contar el cómo era y el cómo me he dado cuenta de que estas cosas no me hacían bien. Antes de contaros a qué tipo de egoísmo me refiero, os quiero contar un poquito cómo crecí siendo people pleaser y cómo me di cuenta de que no me hacía bien, de que no era sano, y empecé a tomar pequeños pasos pues para mejorar y cambiarlo. A mí desde pequeña me han enseñado que siempre había que anteponer las necesidades de las demás antes que las mías, por desgracia. Y os puedo poner un ejemplo muy básico, como es, por ejemplo, tener un juguete cuando eras pequeño y que te encante ese juguete y de repente viene un niño y se encaprice con ese juguete y tú de verdad en ese momento lo estés disfrutando porque es tuyo y no se lo quieras dar, y pues tus padres pues te dicen venga tal, dáselo, que juegue también él, no sé qué, o directamente que se lo quede, que ya te lo compraremos, no sé qué. Otro ejemplo es darle un beso a un familiar o a alguna visita y en ese momento que a mí no me apetezca y te digan venga, sí, sí, tal, dale un abrazo, y yo que no, entonces como que te empujan a hacerlo, aún yo diciendo que no y aún yo sintiéndome incómoda. Otro ejemplo podría ser tener que invitar a alguien a mi cumpleaños, por ejemplo, simplemente por no hacerle sentir mal, aunque yo en ese momento pues tampoco me hacía mucha ilusión que esa persona estuviese en mi cumple. Pedir perdón aunque yo no hubiese hecho nada malo, pero simplemente para que la discusión termine. Ir a visitas familiares y que a mí no me apetezca ir, que yo no quiera ir, pero simplemente hay que ir, pues porque sí, porque hay que cumplir. Obligarme muchas veces a sonreír, sobre todo en público, para parecer amable, aunque yo en ese momento pues no estuviera bien. Si alguien me pedía un favor y en ese momento a mí me pillaba mal o simplemente no me apetecía, yo me forzaba a hacerlo simplemente para agradar a la otra persona. Seguir manteniendo una conversación con alguien o escuchando sus problemas cuando realmente no me apetece o simplemente me he cansado o simplemente no quiero escuchar a esa persona, pues yo me obligaba a escuchar a esa persona hasta el final. A veces terminaba súper saturada, pero simplemente por agradar a esa persona, por no decepcionar a esa persona, pues yo me quedaba. Y bueno, estas son unas de las tantas situaciones que yo hacía, en las que me he criado. Y claro, sin mencionar que en cada una de estas situaciones, cuando yo las hacía, se me premiaba y se me halagaba, porque eso ya era visto como tú eres una buenísima persona, eres una grandísima persona, eres una persona, vamos, maravillosa por sacrificarte por los demás. O sea, que a mí se me premiaba por hacer este tipo de cosas, que es lo peor. Y eso me motivaba más como a ser más people pleaser. O sea, es que es... el círculo como que era muy vicioso. Y este tipo de cosas creo que no solamente yo lo tenía normalizado, sino un montón de gente se piensa que esto es sano, que esto significa ser buena persona, y nada que ver. Creo que lo tenemos demasiado normalizado.
y que muchas veces cuando vemos a una persona decir que no, cuando vemos a una persona poner límites, nos pensamos que es maleducado o que es simplemente borde, pero en realidad es sano. Vale, ahora vamos a la parte de cómo me he dado cuenta de que esto no me beneficiaba, de que esto no era sano y me machacaba cada día más, porque realmente, si os ponéis a pensar, yo lo que hacía era dar y en ningún momento estaba abierta a recibir. Lo único que estaba abierta a recibir son los halagos y los comentarios de decir, ay, qué buena persona eres haciendo esto, y eso me motivaba a ser más people pleaser y ya está. O sea, que yo daba, que llegaba un punto en el que me saturaba y no sabía ni por qué estaba mal. Entonces, lo que me hizo ver la realidad de una manera súper diferente y desde otra perspectiva, y fue como una wake up call for me, fue el libro de Las mujeres que aman demasiado, que realmente este libro yo nunca sabía de lo que iba, lo vi en TikTok, vi las reseñas que eran tan buenas y como quería volver a la lectura y no sabía qué libro escoger, pues le di una oportunidad y la verdad es que me ha hecho ver de verdad la vida de otra manera, como la manera en la que me trato a mí misma de una manera súper diferente. Sí que es verdad que este libro también, pues eso, va enfocado en cómo tener una relación amorosa sana, pero ya os digo, yo en ningún momento lo leí sabiendo de lo que iba, simplemente vi que las reseñas eran muy buenas y lo comencé a leer. Y luego llegó la parte difícil, que es dejar de ser people pleaser, porque una cosa es darte cuenta y otra muy diferente es empezar a aplicarlo en la práctica en la vida real. Porque sí, cuando yo me di cuenta en ese momento dije, ah, sí, esto va a ser súper fácil. No es para nada fácil. O sea, es súper... No sabes lo complicado que es crecer diciendo que sí a todo, crecer como simplemente agradando a los demás, y que cuando tú quieras decir que no, es súper complicado. O sea, es que no sé cómo explicarlo, pero... fue muy complicado, o sea, sigue siendo muy complicado, sigue siendo un proceso para mí. Todavía hay cosas que me cuestan muchísimo decir que no, por ejemplo, y no me refiero a decir que no porque yo tenga una excusa válida o esté ocupada o en ese momento no esté disponible, porque eso es muy fácil. No, es que lo siento, no puedo porque tengo una cita con el médico, tengo que trabajar, eso es muy fácil. Refiero a decir que no simplemente porque no quiero, porque no me apetece, para complacerme a mí misma, que estoy aburrida y que no quiero. O sea, simplemente decir que no, sin razón alguna. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque una cosa es decir, ay, no, lo siento, es que no puedo por tal. Y otra cosa es decir, no quiero. Es súper complicado. Claro, para alguien que ha pasado casi su vida entera complaciendo a los demás, decir simplemente que no es como ser una malísima persona. Otra cosa que me sigue costando muchísimo y es pedir cosas. Siempre he sido de dar, pero en el momento en el que yo le quiero pedir algo a alguien, os prometo que es que me cuesta en el alma. Yo prefiero remover cielo y tierra para hacer esta cosa yo misma a pedir ayuda. O sea, os lo prometo, me cuesta muchísimo. Así que bueno, eso es algo en lo que sigo trabajando. Y bueno, pedir cosas sin dar yo algo a cambio, porque muchas veces sí, pido algo y luego le digo, no, es que luego te lo doy, luego te devuelvo el favor, no sé qué. Yo, es que me cuesta muchísimo simplemente decir, oye, ¿me puedes hacer esto? Y ya está, en plan... me cuesta muchísimo, porque hay una parte de mí que siente que como que estoy molestando, que estoy siendo una carga para esa persona, o que simplemente debería poder hacerlo todo yo sola. Y bueno, si existe la posibilidad de que en mi cabeza yo me piense que la persona me vaya a decir que no, ahí ya ni siquiera me atrevo a, que no me atrevo ni a pedirlo. Ahora estoy aprendiendo a cuidarme más a mí misma, a preocuparme de lo que me gusta, de lo que no me gusta, a conocerme más y sobre todo a preocuparme menos de lo que la gente piense, de sus interacciones, de lo que puedan pensar de mí, porque antes me pasaba muchas horas pensando en, por ejemplo, si he tenido una interacción con alguien en la calle, yo me iba a casa y me ponía a pensar, y si esa persona le ha gustado, le ha agradado, a lo mejor he hecho este comentario y le ha molestado, bueno, yo le daba el run. Así que una de las lecciones más importantes ha sido entender que mis necesidades y mis deseos son importantes, son más importantes que las de los demás. Y es mi responsabilidad satisfacerlos. Y luego es responsabilidad de los demás hacerse cargo de sus sentimientos, de sus necesidades, y no es la mía.
porque antes sentía que yo me tenía que hacer cargo de cualquier persona que tuviese un problema o cualquier cosa. Era ver a alguien con un problema, da igual si era el vecino, el primo, la amiga de no sé quién, y yo directamente sentía la necesidad de solucionarle el problema. Si alguien estaba triste, era mi deber animarlo. Si alguien estaba pasando por una mala racha emocional, económica, laboral, era mi responsabilidad solucionar, darle soluciones, animarlo, etc. Como si el bienestar de los demás dependiera de mí, y no. No es así. Os prometo que esto es que cuando os digo que me cuesta, es de verdad que me cuesta muchísimo. Muchas veces, ahora mismo que estoy en este proceso de aprender a anteponerme a mí misma, muchas veces veo a gente en plan con un problema o lo que sea y tengo que pararme porque mi reacción automática es simplemente ir para dar soluciones, para intentar ayudar, y tengo que pararme porque si no, mi cuerpo ya está acostumbrado a intentar solucionar todo de todo el mundo. Y esto ya no solamente con desconocidos, sino con tus seres queridos. He aprendido que puedes querer a alguien sin tener que estar rescatándole todo el rato. Y también sí puedes ayudar a alguien, pero sin cargar con toda su vida. Puedes escuchar a alguien sin convertirte en totalmente responsable de sus emociones. Otra cosa que estoy practicando es dejar de justificar cada límite que pongo. Creo que esto ya lo he mencionado antes, pero básicamente antes si tenía que decir que no a algo me tiraba 10 minutos explicando el por qué no puedo ir, el por qué no puedo decir que sí a algo, y literalmente da igual, o sea, simplemente con decir que no sería suficiente. Entonces estoy aprendiendo a hacer eso. Y claro, decir que no a cosas conlleva que mucha gente pues se decepcione y se sienta mal, y hay que aprender a tolerar esa decepción también. Sí, al igual que yo tengo el derecho de decir que no, tú también tienes el derecho de decepcionarte y no tiene por qué afectarme. Que muchas veces yo decía que sí simplemente porque la persona no se decepcionase, no se enfadase conmigo, y ahora en este momento de mi vida me da igual, porque intentar controlar cómo se sienten los demás es otra forma de olvidarte a ti misma. Bueno, ¿y qué ha empezado desde que empecé a volverme más egoísta? Para empezar, me conozco muchísimo mejor, conozco cosas de mí que antes no tenía ni idea, porque cuando pasas toda tu vida pendiente de lo que quieren los demás, llega un punto en el que ni siquiera sabes lo que quieres tú, ni siquiera sabes lo que te gusta, ni siquiera sabes lo que te hace feliz. He descubierto una versión de mí misma que de verdad nunca pensé que yo en plan fuese a ser así, y indirectamente también pues me he empezado a cuidar no solamente emocionalmente sino físicamente. Me arreglo el pelo de una manera muy bonita, me hago las uñas, me cuido la piel. Ya no hablar de la energía que he ganado dentro de mí. O sea, antes me sentía muy vacía, y ahora me siento como muchísimo mejor, muchísimo más plena. Energía que antes gastaba preocupándome por problemas que no eran míos, y ahora esa energía la invierto en mí, en mis metas, en mis proyectos, en mi físico, en mi salud, en mi bienestar. Mi autoestima ha mejorado muchísimo. Ha sido como un cambio de estar en el subsuelo a ir hacia arriba, pero muy hacia arriba. También he descubierto que gracias a ser egoísta las relaciones mejoran y se vuelven muchísimo más sanas, y las personas correctas se quedan a tu alrededor. Porque cuando dejas de agradar a todo el mundo, descubres quién te quiere de verdad y quién quiere el bien para ti. Porque las personas correctas respetan tus límites, respetan tus decisiones, respetan tus nos. Cada vez que digas que no, lo respetan. Las personas que simplemente estaban cómodos mientras tú te sacrificabas por ellos, se terminan alejándose solos, que sí, se terminan enfadándose, diciendo comentarios, lo que sea, pero se alejan. O si no, te alejas tú. Y otra cosa que he descubierto, y es que ayudar desde tu propia elección, desde tu corazón, o sea, porque tú realmente quieres y no solamente porque te sientes obligada, es muchísimo más bonito y te hace sentir muchísimo más llena. Porque sí, por mucho que ahora me anteponga primero, quiera ser más egoísta, cuidarme a mí misma, ponerme a mí misma primero, sigo ayudando a los demás, claro que lo sigo haciendo, pero con límites y por mi propia elección. De verdad que es un sentimiento muy bonito. Seguir siendo generosa por tu elección, seguir siendo amable, seguir escuchando a los demás, pero porque yo quiero, no porque me sienta culpable porque no lo haga. Y de verdad que desde que he empezado a implementar estas cosas en mi vida, siento que mi energía se ha elevado de una manera increíble, que he hecho espacio a cosas que han llegado a mi vida también increíbles. Así que si tú también siempre te han llamado egoísta por poner límites o por decir que no,
por elegirte a ti misma, por priorizar tus necesidades. Esta es tu señal para anteponer tus necesidades primero, para aprender a quererte, para aprender a conocer qué es lo que quieres, para no abandonarte, y os aseguro que de verdad el sentimiento es súper gratificante. Porque ya os digo, no puedes vivir una vida entera intentando complacer a los demás, porque aunque lo hagas, nunca vas a llegar a tu objetivo, o sea, nunca vas a llegar a complacer a los demás aunque lo intentes. Y tampoco debería ser tu responsabilidad de hacerlo. Tu responsabilidad eres tú, tus sueños, tus metas, tu bienestar, tus necesidades. Así que sí, vuélvete un poquito egoísta, di que no cuando quieras decir que no, pide lo que necesitas, pon límites, elígete a ti y deja de sentirte culpable por ello. Porque al final la relación más importante que vas a tener durante toda tu vida es la que tienes contigo misma, así que tienes que cuidarla. Así que nada, chiquis, espero que os haya gustado, inspirado y sobre todo servido. Si tenéis la oportunidad, de verdad os recomiendo muchísimo leeros el libro de Las mujeres que aman demasiado. Si tenéis cualquier otra recomendación, tips o preguntas, dejármelo en la cajita de preguntas y nos vemos en el siguiente vídeo.